Doctor, ¿qué se tiene en cuenta para medir el daño en un siniestro vial? Bueno, la primera diferenciación que tenemos que hacer es de cuando estamos hablando de un siniestro con daños materiales y cuando hay un siniestro con lesiones físicas, lesiones o daños físicos. En ambos casos necesitamos de la presencia de un perito que realice, digamos, una cualificación y una valoración de, digamos, su conjunto. En el caso, lógicamente, de los daños a las personas va a intervenir un perito médico que valiéndose, digamos, de todos los antecedentes, también va a tener una entrevista como si fuera una consulta a la que vamos a acudir cualquiera de nosotros, donde va a ponderar todos los elementos, los antecedentes de la persona y va a realizar un informe médico con un porcentaje de incapacidad. Y en el caso de los daños materiales de un vehículo, por ejemplo, va a intervenir un perito mecánico, que es un especialista con conocimientos técnicos sobre el automotor. No por llamarse mecánico quiere decir que solamente es especialista en mecánica, sino que es una persona con conocimientos generales de lo que es chapa y pintura, mecánica, tren delantero, suspensión, frenos, digamos, muy completo. Más aún hoy, que estamos ya en la era de los vehículos eléctricos, así que imagínate que es aún más amplio el conocimiento que debe dominar. Y en ese caso va a ser el perito mecánico el que realice el informe con la valoración del daño. Doctor, ¿qué sucede si no hay acuerdo entre lo que dice el perito oficial y lo que señalan los peritos de parte ya en el juicio? Bueno, no necesariamente tiene que haber un acuerdo o una comunidad de ideas de los peritos, sino que cada uno puede tener su mirada. Eh, digamos, volvemos a algo que hablamos, que los informes de los peritos no son vinculantes para el juez, sino que son, sí, un elemento muy fuerte que va a tener en cuenta, especialmente el juez va a tener muy en cuenta el informe del perito oficial, porque se supone y es de esperarse que es la mirada más objetiva sobre la realidad de un daño, por ejemplo, o de una circunstancia de cómo ocurrió un hecho. Pero no necesariamente quiere decir que vaya a haber coincidencia entre los peritos. De hecho, normalmente no pasa en los juicios, siempre hay divergencias y diferencias que son planteadas y también sirven para generar un debate en el caso de daños y perjuicios en lo que es la audiencia complementaria. Doctor, ¿cómo se cuantifica el daño tras un siniestro? Bueno, el daño se cuantifica a través de peritos especialistas en la materia que van a realizar una verificación del vehículo, de la prueba documental que está incorporada en la causa. Ellos van a elaborar un informe de daños. Ahora bien, ¿cómo se llega a ese informe de daños? Bueno, hay que distinguir también en esta instancia si estamos hablando de un perito en la parte extrajudicial o si estamos en la parte judicial. Y además, dentro de la parte extrajudicial, antes hablamos de los peritos CESBI y peritos no CESBI. Bueno, el CESBI es esta asociación que ha venido a homologar un poco, a darle una forma a toda esta cuestión, por ahí que antes los peritos tradicionales medían estos daños valiéndose del tiempo de reparación y de los paños, se hablaban paños de pintura para la parte del repintado automóvil. Lo que hizo CESBI fue venir a estandarizar, homologar un poco todo esto, y hoy se habla de superficie de pintado y se habla de horas de trabajo, ya no de días como era tradicionalmente. De todos modos, en la parte judicial, los peritos se valen de asociaciones que están ligadas, de ingenieros que están ligadas a esta actividad, y también se basan mucho en el tiempo de reparación en días y en paños, quizá por decir a la vieja usanza. Así que bueno, hay diferentes formas de medir todo esto, pero me parece por ahí lo más llamativo comentar lo que hace CESBI Argentina, homologando, digamos, que un perito verifica el vehículo, ingresa a un sistema, Orión, ingresa a un sistema todos los datos, toda la información, la gravedad de los daños en cada sector del vehículo, y el sistema le va a arrojar de una manera estandarizada las
superficie de pintado y las horas de trabajo que se insumen para reparar ese daño. Esto, bueno, es muy usado desde hace muchos años en el país y conviven hoy por hoy los dos sistemas de valorizar un daño. Doctor, la evaluación de los daños la debe realizar el damnificado o la compañía aseguradora. Bueno, digamos, en principio podríamos responder que ambos van a realizar esa valoración, pero tenemos que diferenciar si estamos hablando de una etapa extrajudicial o de una etapa judicial, porque nosotros, como damnificados de un accidente de tránsito, podemos presentarnos directamente ante la compañía de seguros a realizar un reclamo administrativo. No quiere decir que todos los choques tengan que terminar en un juicio, sobre todo cuando muchas veces no lo amerita. Cuando nosotros nos presentamos ante la compañía de seguros a hacer un reclamo administrativo, la compañía va a hacer intervenir a un perito que ya tiene designado previamente. Estos peritos son personas, por supuesto, especialistas en la materia, que también hay una subdivisión de lo que es peritos CESBI, que CESBI es un centro experimental de accidentes de tránsito y de seguridad vial en nuestro país, está en todo el mundo, pero en nuestro país, digamos, muy presente, CESBI Argentina. Entonces hay compañías que son socias de CESBI y tienen sus peritos CESBI. Y hay otras compañías que tienen peritos que no son CESBI, pero bueno, tienen igualmente conocimiento técnico integral sobre los automóviles. Si nosotros hacemos una presentación ante la compañía de seguro, entonces lo que va a participar es un perito que va a verificar el vehículo, todos los antecedentes y va a elaborar un informe que va a ser ese informe para la compañía de seguro. El damnificado lo que va a presentar en tal caso son presupuestos, fotos, facturas, todas las pruebas, digamos, que haya de balance. En cambio, cuando estamos en la etapa judicial, ahí es diferente porque lo que intervienen son peritos oficiales y peritos de parte. Los peritos de parte o de control también pueden ser presentados por las partes. En algún caso también requerido por un juez. Pero el perito oficial es un perito que está designado previamente por la justicia y es como la palabra oficial dentro de un juicio, es, digamos, la persona que va a decir de manera oficial la cuantificación. No, ahí me enredé malísimamente. Y en el caso de que se trate de sede judicial, que estamos hablando ya de que el caso se ha ido a juicio porque no ha habido un arreglo con la compañía de seguro, lo que va a intervenir son el perito oficial de la causa, que va a ser designado por sorteo, es un perito que ya están previamente, digamos, establecidos en la justicia, o bien van a intervenir los peritos de parte, que son propuestos justamente por las partes, que van a tener, digamos, una actividad similar. Se le puede pedir diferentes cosas o las mismas cosas, pero no quiere decir que necesariamente que tengan las mismas conclusiones.